de Cultura de San Lorenzo del Escorial, a quienes, como siempre, agradecemos la implicación en nuestras actuaciones. Asimismo, también agradecer al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por su apoyo a la cultura y por permitirnos que se puedan seguir realizando actuaciones como la presente relacionadas con la Edad Media, ese periodo que tanto nos gusta. En cuanto a la conferencia de hoy, bueno, pues de un modo u otro es un tema que tratamos en nuestros cursos, pero lo cierto es que, bueno, pues ahora vamos a profundizar en ellos. Es decir, cuando alguien piensa en la Edad Media, obviamente enseguida recuerda todos los conflictos que aparecen en este periodo. Conflictos que en muchos casos aparecen en el campo de batalla. Y hoy, bueno, pues de un modo un tanto especial, vamos a decir, entraremos dentro de ese campo de batalla para conocer aspectos que, como decía antes, en nuestros cursos no se ven. En relación a nuestro ponente, Adrián Díaz Plaza, a quien ya algunos conocen por ser docente en Caminos del Románico, bueno, pues simplemente citaré que él pues es licenciado en Historia en la Universidad Complutense de Madrid, posteriormente realizó un máster en Estudios Medievales y actualmente se encuentra inmerso en su tesis doctoral en torno al Reino de León. Nada más, porque todos sabemos que Adrián tiene labia, este es su tema, quiere disfrutarlo, así que espero que lo disfruten también ustedes. Bueno, pues muchas gracias por la amable presentación, Rocío. Gracias también a la Casa de la Concejalía de Cultura de San Lorenzo del Escorial por este tipo de iniciativas, la verdad, y por la invitación. Y luego, pues muchas gracias al público, que el primer fin de semana de estas fiestas de Semana Santa pues estéis en una conferencia y no ya de vacaciones, pues bueno, es algo que desde luego tengo que agradecer. Y una vez concluidos los agradecimientos, pues vamos a hablar de hierro y sangre en el románico, en el periodo plenomedieval. El 25 de diciembre del año 1066, el duque Guillermo de Normandía, el llamado el Bastardo, por entonces, fue coronado rey de Inglaterra en la Basílica de Westminster, después de apenas 2 meses antes, el 14 de octubre, haber destruido, haber desbandado al ejército anglosajón y haber provocado la muerte del rey Harold, del rey de Inglaterra, Harold. Es la última vez que la isla grande del archipiélago británico, que la isla de Gran Bretaña, sería invadida hasta el día de hoy. Pero, ¿cómo se puede explicar el éxito de esta operación de conquista? Aquí tenemos, de hecho, sin ir más lejos, al bueno de Harold, que en el momento crítico de la batalla una flecha le alcanzó en el ojo y como los ejércitos prefeudales estaban imbuidos, sobre todo los ejércitos basados en el concepto de gens y fidelidad germánica, estaban basados sobre todo en la solidaridad sanguínea. El ejército normando sabría perfectamente qué tenía que hacer. Esta, desde luego, es una de las mejoras que ofrece la plena Edad Media con respecto al periodo anterior. Otra de esas mejoras es, por supuesto, la innovación en materia armamentística, en materia de panoplia. Los objetos para matar, pues lógicamente tienen que ser perfeccionados, si no seguiríamos matándonos con porras y piedras. Y hombre, las cosas, quiero decir, son más desagradablemente exquisitas conforme va pasando el tiempo. Desde luego, esas novedades en materia de panoplia, en materia de armamento, condujeron a un guerrero arquetípico, clásico de los siglos XI, XII y XIII, de los siglos del románico, que es el caballero, el miles o el combatiente ataviado a la normanda. Se define a la normanda porque muchas de estas innovaciones
nacieron innovaciones armamentísticas, nacieron en el Ducado de Normandía a lo largo del siglo X. Y bueno, esto supuso que estos guerreros tecnológicamente avanzados, estos guerreros adiestrados, se terminaran imponiendo en los campos de batalla y demostrando su superioridad militar. Además, en esta época, en el contexto del románico, entre los siglos XI y XIII, se da además un expansionismo propio de la élite. Los guerreros, los velatores, pertenecen a uno de los dos estamentos privilegiados, el otro sería el clero. Y lógicamente hay un expansionismo de élite, un expansionismo de clase, ¿no? Que dirían los historiadores marxistas, si nos queremos poner pejigueros, pues un expansionismo de clase. El expansionismo de clase se explica con el caso normando de una manera muy sencilla. Los grandes duques, los grandes condes tenían muchos hijos. El primogénito era quien iba a heredar la mayoría de las tierras. El segundogénito quizá pasaría a la iglesia. El tercero pues tendría algún feudo menor por ahí pululando, pero los que realmente son los segundones, a partir del cuarto o quinto hijo, esos que tienen, porque esos son nobles, tienen que ganarse la vida. Y la única manera que tienen de ganarse la vida es con el ejercicio de las armas. ¿Qué van a hacer? Pues podemos verlo en marcos tan sumamente diferentes como son las cruzadas, o uno un poco más interesante, por lo menos en mi opinión, como puede ser el sur de Italia. Un sur de Italia que a comienzos del siglo XI es implosivo y explosivo, con principados lombardos, con autoridad bizantina gobernando el sur de la península, desde el Catapanato. Un Catapanato es una provincia militar. Desde el Catapanato de Bari, con los musulmanes en el Emirato de Sicilia, todos esos segundones normandos privados de herencia que tenían que buscar fortuna y aventura, ¿a dónde iban? Al sur de Italia, primero como mercenarios, luego, por supuesto, cuando vieron la debilidad de sus contratadores, ya directamente como conquistadores. Y luego, además, de un modo un tanto novedoso, por decirlo así, nos encontramos con nuevas dinámicas de moderación religiosa para la violencia, donde hay feudo, donde hay velatores, donde hay señores feudales, pues hay mucha testosterona, hay rivalidades vecinales. Yo quiero tu finca, mi abuelo quería quedarse con estas tierras, el árbol de este bosque perteneció a mi suegra y te voy a invadir, pues todo ello lógicamente lleva a conflictos, a pequeñas guerras entre feudos, ¿no? Y termina imponiéndose a través de la moderación religiosa las paces y las treguas de Dios a finales del siglo X y comienzos del XI. ¿Para qué? Para evitar que los cristianos, en la medida de lo posible, se maten entre sí. Claro, no puedes matar en Pascua, solo faltaría. Bueno, no puedes matar cristianos en Pascua, los demás son otro tema, pero no puedes matar cristianos en Pascua. ¿Qué decir de la Navidad? ¿Qué decir del domingo? Bueno, venga, sábado es vísperas. Bueno, venga, es que el lunes va después del domingo. Entonces, al final, queda muy coartada sobre el papel el que los cristianos puedan matarse entre sí. Todo esto, además, venía animado por un reformismo eclesiástico, también nacido a comienzos del siglo XI, que buscaba una iglesia más pura, al principio de una manera descentralizada, ¿no? El Reino de León llevaba la reforma por su parte, el Reino de Francia por su cuenta, el Sacro Imperio por la suya, pero todo ese reformismo eclesiástico termina condensándose alrededor de una sola figura, que es el Papa. Sobre todo los Gregorio VII, los Urbanos II. Y todo ello supuso una renovación de cómo sacralizar la guerra, cómo presentar la guerra como un conflicto sagrado. Desde luego ello significó que pues, la ideología de reconquista, por ejemplo, en el Reino de León o en Aragón, se intensificara, se radicalizara según los presupuestos europeos, pero sobre todo la mayor consecuencia de este reformismo fueron las cruzadas, el cruzadismo. Es decir, tenemos una Europa en vías de expansión, amparada en su superioridad militar y en su discurso que favorece precisamente este tipo de actividades militares. Aquí, sin ir más lejos, tenemos esta famosa imagen conservada en el British Museum del caballero cruzado rezando. Como veis, no le falta detalle. Lleva el almófar, ¿no? esa capuchilla de cota de malla, lleva los mintones, que son los guantes de cota de malla, lleva incluso brafoneras, las medias también de acero, que eran extremadamente caras.
y lleva incluso una cota de malla de 3/4, de lo que se indica su origen noble, y además por encima de todo ello lleva un peto con una simbología heráldica muy cruzada, pero evidentemente este hombre forrado de hierro es un personaje que tiene unos ciertos fondos. Conservar varios caballos y tener dinero para pagar una armadura implicaba, desde luego, una lógica de clase. Y es que la guerra pleno-medieval está íntimamente ligada con el modelo social. Desde luego, el propio conflicto armado, todos estamos pensando, bueno, es una época cristiana. No importa, el conflicto armado está perfectamente amparado por las autoridades eclesiásticas desde muy temprano. Para empezar, ya tenemos en la propia Biblia, en el Antiguo Testamento, una potente base de violencia. Uno de los nombres propios de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Sebaoth, cuya traducción del arameo o del hebreo es Señor de los ejércitos, literalmente. Todos hemos leído el libro de Josué, todos hemos visto lo que hace Gedeón con los pueblos idólatras, consumiéndolos entre el fuego y el bronce, ¿no? Eran, desde luego, un pueblo guerrero, y el Señor, como dice el libro del Éxodo, el Señor es guerrero. Incluso en el Nuevo Testamento, de vez en cuando, aunque es bastante más pacifista, más óptimo, y considera que no todo se debe llevar a cabo desde el punto de vista violento, de vez en cuando a los evangelistas se les escapa algo, a pesar de que tuvieron mucho cuidado a la hora de redactar los evangelios, se les escapa algo. Cristo no dejaba de ser un judío, y el Dios, como lo entienden los hebreos, es el que es. Y ojo a la frase del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, dice Cristo. No he venido a traer la paz, sino la espada. Es decir, hasta en el Nuevo Testamento hay un mínimo fundamento de que la violencia puede llegar a ser operativa, la violencia religiosa. Luego también tenemos, sin ir más lejos, la primera sacralización oficial de la guerra es ya en el periodo imperial romano, en época del emperador Constantino, quien legalizó, por decirlo de alguna manera, el cristianismo y lo convirtió en una de las muchas religiones oficiales del Estado, quien venció en la batalla del Puente Milvio al usurpador Magencio, después, por lo visto, de una profundísima ensoñación en la que se le apareció Cristo y le enseñó el crismón o una cruz gemada. Aquí a versiones elige la gente, la versión que le apetezca, y le dijo: con este signo vence. Todo ello sirvió para que los Eusebios de Cesarea, los Lactancios y todos estos grandes intelectuales cristianos imperiales, desde luego, generaran ese modelo de guerra santa cristiana. Pero quizá la persona que más influyó en qué concepto tienen de la guerra en la Edad Media fue San Agustín de Hipona, quien dotó al conflicto militar, al igual que al papel de la autoridad pública, de absolutamente todo, menos a la Iglesia, al resto le quiso dar un discurso de utilidad. Es decir, ¿esto por qué existe? Pues tiene que existir por algo. Ese cuestionamiento, lógicamente, no se lo iba a hacer con la Iglesia, era obispo, pero el resto, el Estado, la guerra, todo esto existe. ¿Qué fundamento tenemos que darle? Pues basa su criterio en la utilidad. Y él, desde luego, ilustra bastante el concepto de guerra justa. De hecho, lo hace de la siguiente manera: los que han emprendido la guerra en obediencia al mandato divino o de conformidad con sus leyes, es decir, la guerra es un asunto público, han representado en sus personas la justicia pública o la sabiduría de gobierno. Y en esta capacidad han dado muerte a hombres malvados. Tales personas, de ninguna manera, han violado el mandamiento: no matarás. Es una justificación extraordinariamente poderosa y de la que se beberá a lo largo de toda la historia. Pensad en, sin ir más lejos, en la Edad Moderna, y no precisamente en el ámbito católico, en Sir Oliver Cromwell, por ejemplo, puritano, aunque admirador de San Agustín, como muchos protestantes, qué ironía. Y Sir Oliver venía a presentarse ante las gentes como el nuevo Gedeón, como el nuevo Josué, y de vez en cuando decía que la guerra justa lo era por estas causas. No citaba a San Agustín, pero era evidente que Sir Oliver había hecho una lectura bastante concienzuda de este personaje.
De hecho, tanto el concepto de guerra justa como todo lo que rodea al propio Constantino con la batalla del Puente Milvio, es decir, esa guerra sagrada, es un mecanismo de legitimación de muchas monarquías altomedievales a lo largo de todo ese periodo. Entre los siglos IV y XI tenemos aquí, sin ir más lejos, una representación del sueño de Constantino, la batalla del Puente Milvio. Aquí veis, en vez del crismón, es una cruz gemada, y aquí ya, con la cuadratura del círculo, a la madre del emperador Constantino, a Santa Elena, descubriendo la Vera Cruz, un símbolo de victoria no solo contra la muerte, sino de un símbolo de triunfo militar. La Vera Cruz, la tenéis a Santa Elena descubriendo la Vera Cruz en el monte Gólgota, en la ciudad de Jerusalén. Esto es una copia tardocarolingia del año 880 aproximadamente de un original griego de las homilías de Gregorio Magno. Desde luego tiene interés, de Gregorio Nacianceno, perdón, desde luego tiene interés representar esto porque muchos monarcas, aquí lo veis, Otón III, les viene bien ese tipo de lógica de ampararse en el constantinismo político y en considerar, claro, en el momento en el que abrazas el constantinismo político, de alguna manera estás abrazando el concepto de guerra justa, porque Constantino libraba guerras santas, en opinión de los cristianos. Pues aquí tenemos al propio emperador Otón III, sentado en su trono en el Evangeliario de Otón, quien se consideraba un digno sucesor de Constantino. Y es más, aquí en esta cruz, encargada por él mismo, la cruz de Lotario, una cruz procesional, una cruz que probablemente se llevara a cabo, se utilizara para llevar a cabo liturgias de guerra antes de salir en campaña, como prácticamente todas las grandes cruces gemadas del periodo alto medieval. Pues esta cruz, encargada por el propio emperador, vemos un pequeño camafeo del rey franco Lotario II, pero incluso aún más. Vemos en el camafeo central a Octavio Augusto. Y luego, por otro lado, en esta imagen del Evangeliario, vemos a este personaje, que es Gerberto de Aurillac, que es su maestro. Dicho así, no nos dice nada, pero este hombre ascendería como papa, y cuando llegó al trono de San Pedro, tomó el nombre poco inocente de Silvestre II. Claro, ¿quién era el papa en época de Constantino? Silvestre I. Entonces, para que veáis hasta qué punto la dinámica de la cruz gemada, el símbolo de guerra, recordar a Constantino, de alguna manera conectar también con el imperio en toda su dimensión, sigue siendo un mecanismo legitimador. Pero este modelo de guerra no puede explicarse, este contexto no puede explicarse sin entender el ámbito social. Ya hemos visto que hay un aplauso social, sobre todo eclesiástico, hacia el conflicto armado. Puede ser debidamente sacralizado. Pero ¿qué ocurre en el propio ámbito de la sociedad? Desde luego, hay que entender que desde el siglo III en adelante desaparecen las relaciones sociales clásicas, tal y como se entendían hasta entonces, entre ciudadano y entidad política gobernante, en este caso la autoridad pública, el Estado, si bueno, eso hiere nuestra sensibilidad contemporánea porque pensamos que el Estado es un invento del siglo XVI, pues el imperio. Se pierde esa relación entre ciudadano e imperio porque pasa a privatizarse debido a la inseguridad ciudadana común, bandidaje, asaltos, ladrones, debido a la inseguridad militar, con las acometidas germánicas, persas y sobre todo por las guerras civiles que hicieron más daño que los germanos o los persas en el seno del imperio. Y luego, para solucionar todos estos problemas, a ciertos emperadores, como Diocleciano o Constantino, no se les ocurrió mejor idea que sobredimensionar el Estado, convertirlo en macrocefálico. Se multiplicaron prácticamente por 20 el número de burócratas, se multiplicó por 5 el número de militares. Todo eso tiene lógicamente un gasto. ¿Y sobre quién recaían los impuestos? Sobre los grandes señores, pero también sobre los ciudadanos. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurre en los estados de índole mercantil y urbana? ¿Qué controlan mejor? Las ciudades. ¿Qué controlan peor? El campo. ¿Qué hacían esas élites romanas para no pagar impuestos? Irse al campo, irse a sus villas. Se hacían un ferrovial y se iban al campo. ¿Pero cuál era el problema? Los ciudadanos también no querían pagar impuestos y también querían huir de la inseguridad. ¿Y qué hacían? Se iban detrás de esos patricios, se iban detrás de esos señores. Les decían, garantízame seguridad,
garantízame un medio de vida, la inflación es atroz, los impuestos son atroces. Y el patricio, que tenía un ejército privado pagado, no vinculado por ningún tipo de lealtad más allá del dinero. O sea, esto no es un antecedente directo del feudalismo militar, pero sí es un primer paso. Decía, yo te protejo, yo te doy un trozo de tierra, tú eres un siervo, me pagas con el fruto de tu trabajo. Por otro lado, en el año 476, como sabemos, desaparece la estructura estatal en Occidente, mejor dicho, lo que quedaba del Imperio Occidental. Desaparece, que ya tampoco era mucho, no estaban los romanos para tirar cohetes. Y desde entonces hasta ya prácticamente el siglo XV solo nos encontramos con breves paréntesis donde surgen autoridades fuertes, autoridades con vocación pública. Hasta los siglos que estamos viendo, hasta el XI, XII, XIII, por no irnos más allá, podemos mencionar dos, sin ir más lejos: el reino visigodo de Toledo, que como sabemos desaparece por la conquista islámica del año 711, o el imperio carolingio, quizá no tan complejo administrativamente como el reino visigodo, pero un interesante edificio político que aún así tampoco es que durara muchísimo. Ya para el año 842 está en franca disolución. Ya son tres reinos: la Francia occidental, la Francia oriental o Germania y la Lotaringia, que era el reino central. Ya para entonces es un auténtico desastre. Acompañando esta disolución, como veis, del poder público cuando es fuerte, o a ese descafeinamiento paulatino del poder, desde que cae Roma, podemos verlo de las dos maneras, se da el ascenso ¿de qué? De la clase privilegiada y de la clase militar. Al principio son dos, pero ¿qué ocurre? Los grandes nobles que consiguen monopolizar los feudos, las tierras que les han entregado para gestionar en régimen de usufructo, ante la debilidad de reyes y emperadores, ¿qué hacen? Lo privatizan. Pero para mantener su propia seguridad, ¿qué hacen? Acuden a sus fieles, que son guerreros, y para pagarlos les entregan un trozo de tierra. Entonces esos guerreros se aristocratizan, al mismo tiempo que esos grandes señores también tienen que militarizarse por la inseguridad que existe en Europa en los siglos IX y X, con piratería vikinga, piratería sarracena, ataques magiares, ataques húngaros. Todo este proceso lleva a la consolidación del feudalismo, la desaparición de una autoridad pública competente, la privatización de las relaciones sociales, la inseguridad. Yo creo que esta pirámide, esta o parecida, la hemos visto todos. Entonces, eso es lo que se llama jugar sobre seguro. Entonces, no hay mejor explicación para entender el feudalismo medieval que este. Las bases de esta sociedad feudal, de esta sociedad estamental, se basan también, como tantas otras cosas, en un criterio de utilidad. Ese criterio, con la paulatina recuperación de Europa, ya las últimas décadas del siglo X son positivas, y el siglo XI se abre con muchísimas esperanzas para los grandes poderes y también para la población. Pues desde luego, con la recuperación de Europa, este modelo político-social en este momento es político-social. A partir del siglo XIV ya solo será un modelo social. Por cierto, sé que esto es muy impopular decirlo, pero es la realidad. El modelo social occidental más, aunque hoy nos resulte aberrante, yo creo que a todos, el modelo social occidental más exitoso. No hay que olvidar que hasta 1917 en Suecia, que los suecos no inventaron la socialdemocracia, en 1917 los suecos tienen siervos de la gleba. En el 17 tuvo que venir la Revolución Soviética en el país vecino para que dijeran uy, vamos a empezar a hacer las cosas de otra manera, que esto se nos puede ir totalmente de las manos y acabar como estos de aquí. O sea, que en el 17 todavía hay siervos de la gleba en Suecia. O sea, esto en términos de utilitarismo es una sociedad práctica. Sin ir más lejos, Adalberón de Laon dijo a finales del siglo X: la ciudad de Dios, que es tenida como una, en realidad es triple. Unos rezan, otros luchan y otros trabajan. Los tres órdenes viven juntos y no sufrirán una separación. Los servicios de cada uno de estos órdenes permiten el trabajo de los otros dos, y cada uno a su vez presta apoyo a los demás. Mientras esta ley ha estado en vigor, el mundo ha estado en paz.
no sé qué concepto tenía Alberón de Laón de la paz, pero bueno, es un buen discurso legitimador de este modelo de ingeniería político-social. Luego, Fulstan de York dice algo así como: todo trono real que rija sabiamente se apoya en 3 elementos: los oratores, los laboratores y los velatores. Los oratores son hombres de oración que día y noche deben rezar a Dios y rogarle por todo el pueblo. Los laboratores son hombres de trabajo que proporcionan todo lo necesario para que el pueblo pueda vivir. Los velatores son hombres de guerra que luchan con las armas para defender la tierra. Sobre estos 3 pilares debe regirse con justicia cualquier trono real. Como veis, eran fans de la sociedad que defendían, por lo menos los clérigos, lógicamente. Este tipo de modelo social, desde luego, es altamente dinámico, sobre todo para los que portan las armas, que es una clase privilegiada. Para los demás estaría por ver, pero desde luego para quienes portan las armas es dinámico, sobre todo a raíz de, como hemos mencionado, esas paces y treguas de Dios que limitan la violencia. Entonces, ¿qué empuja esa limitación de la violencia? ¿Qué empuja el que los feudos se conserven en su gran parte íntegros, se intenten conservar íntegros? ¿A qué empujan a las grandes familias nobles con segundones, tercerones, ramas colaterales? Eso que hemos mencionado, a buscar la aventura, la conquista en otras latitudes, pues, europeas, mediterráneas. Pensad en Roberto Guiscardo invadiendo Sicilia a partir del año 1072, después de haber conquistado Bari en 1071, acabando prácticamente con 5 siglos y medio de presencia bizantina en Italia, que se dice pronto. Roberto Guiscardo era, como dirían popularmente en los años 80, un máquina, o sea, era un auténtico crack. Esta expansión normanda, la intensificación del ideario reconquistador en la península ibérica, la reforma papal y sobre todo las cruzadas marcan este camino de sacralización del conflicto armado, de nuevas vías de legitimación política. Aquí tenemos, sin ir más lejos, en la historia hierosolimitana, a Federico Barbarroja, todo un emperador, Federico de Hohenstaufen, que es todo un emperador, no hay ni que mencionarlo. Yo en los siglos de la querella de investiduras siempre me pongo del lado de los emperadores. Soy partidario de la reforma laica. ¿Qué es eso de que los papas, este es un emperador de romanos, oiga? Pues aquí tenemos a Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ataviado ¿cómo? ¿Como un emperador? No, como un guerrero cruzado. Hasta este punto las cruzadas, por ejemplo, pueden servir, o la nueva violencia religiosa puede servir para la legitimación política. También, por supuesto, en este marco se da esa gran expansión militar latina, los principados cruzados en el este del Mediterráneo, la ocupación normanda no solo de Sicilia, también de Túnez, durante nada más y nada menos que 30 años en el siglo XII, que se dice pronto, la conquista leonesa de Toledo en 1085 o la conquista aragonesa de Zaragoza en 1118. Desde luego la cristiandad está en expansión. ¿Por qué? Porque hay un orden dedicado única y exclusivamente a la guerra, que tiene un discurso político detrás potente, un discurso político que les sirve, que les empuja a buscar la expansión, el botín, la gloria, no solo la propia, también la de Dios. Esta gente era gente honesta, aunque también les gustara el dinero, era gente honesta. Pero claro, hemos hablado de la potencia del combatiente. ¿Por qué? ¿Qué innovaciones técnicas, metodológicas, de ingeniería social, más allá del feudalismo en general, se aportan en estos siglos, ¿no? ¿Cuál es el hierro que sirve para derramar la sangre? Pues lo primero es la propia relación entre señores y vasallos en el estamento privilegiado de los velatores. En el clima de los conflictos feudales hay unas cuestiones que son clave y que todos los nobles, desde el más alto, el gran terrateniente, hasta el más bajo, el que apenas tiene una parcela de tierra o directamente ni eso, sino que participa de la mesnada de su señor, entienden. Estas cuestiones son el auxilium, que es acudir a la defensa militar del gran señor, y el concilio, darle consejo para ciertas cuestiones. Pues bien, el auxilium, el concilium, la propia guerra, son cuestiones que desde muy temprano se dirigen en un equilibrio extremadamente frágil entre el honor personal, el
respeto a la palabra dada, todas estas cosas maravillosas, y luego pues cuestiones un poco más de andar por casa, como los intereses personales, los intereses de la dinastía, del linaje, ¿no? Y también pues la coyuntura del momento. Nadie quiere estar en el bando perdedor. Bueno, los del Atleti estamos hechos de otra pasta, pero nadie quiere estar en el bando perdedor. Absolutamente nadie. Entonces, al final no era de extrañar que muchos en último momento se cambiaran de bando, salvo ya digo los que son como yo, que aguantan el tirón, pase lo que pase. A este tipo de señores, a este guerrero, de manera muy gruesa, insisto, desde el más alto al más bajo de ellos, casi hasta el más bajo de ellos, se les puede denominar de otra manera. Se les puede llamar caballeros. ¿Por qué? Porque conjugando su papel socioeconómico y político, esta gente no solo es miembro de una élite social, sobre todo es miembro también de una élite económica. La guerra siempre ha sido un negocio. En esta época es un negocio a través del saqueo por conquista. No, quiero decir, no es como ahora, o no es como en época romana, que era un negocio político. No, ahora en este momento es un negocio de enriquecimiento directamente personal. Entonces, esta gente es dueña de un gran patrimonio representado por la tierra y que luego también tiene otras fuentes de ingresos precisamente devenidos del conflicto armado. Tienen algunas características generales, desde luego. Solo los caballeros pueden portar armas. Los peones, que no pertenecen a la mesnada de los señores, por norma general van armados con útiles del campo, como mucho con lanzas. Es un poco triste. La armadura y el caballo son bienes que son extremadamente caros y solo puede costearlos esta clase social. Y luego, objetos como la espada prácticamente son para ellos, de manera casi exclusiva hasta el siglo XIII, que se generaliza su uso mucho más, porque la espada también es un arma cara, de prestigio, pasa de generación en generación y bueno, ya encima tiene forma de cruz. En esta época que podríamos ya también decir, ¿no? Ya nos iríamos a cuestiones mucho más metafísicas y profundas. Demostrativo de que la guerra es un negocio, aquí tenemos la lauda sepulcral tardorrománica, se realizó poco después de la muerte de este personaje. Tenemos la lauda sepulcral de Guillermo el Mariscal, primer conde de Pembroke, quien fue guerrero, quien fue un miles al servicio de Enrique II de Inglaterra, de su hijo Ricardo Corazón de León, de su otro hijo Juan Sin Tierra y de su nieto Enrique III. Es más, llegó a ser regente de Inglaterra durante la minoría de edad de Enrique III. Este hombre era miembro en origen de la baja nobleza. Y gracias a la guerra, a la participación en justas, a acudir oportunamente a esos auxilium y consilium, termina convirtiéndose en la persona más poderosa de Inglaterra. Y como veis, como le enterraron, como un señor aquitano que toca extraordinarias y magníficas piezas musicales, a lo Leonor de Aquitania, no, lo entierran como lo que es, un militar. Yendo ya directamente al armamento, hay que decir que el de la plena Edad Media, siento decepcionar, no es muy diferente del de etapas anteriores. Al uso común de lanzas, porras, arcos, espadas, como veis, pues es una guerra muy delicada. Armaduras de escamas y escudos se sumaron, eso sí, innovaciones técnicas, como cuáles. Las espadas comienzan a tener, a partir de este periodo, gracias a la influencia vikinga anterior, y gracias al perfeccionamiento de la misma espada por parte de los normandos, sucesores de los vikingos, por otro lado, en el norte de Francia, comienzan a tener una canaladura central. Esto no solo aligera el peso de la hoja, sino que permite equilibrar perfectamente el engaste entre la propia hoja y la empuñadura, haciendo que el arma sea equilibrada, y lo que es muchísimo más importante para estas cosas de guerra, que yo sé que a la gente les da morbo y tal, permite que escurra la sangre y entonces la hoja no se oxide con tanta facilidad. Por supuesto que se oxidaba, pero los vikingos eran unas auténticas máquinas no solo de beber, también de matar, y este tipo de cosas lo demuestran. Por otro lado, tenemos la generalización de la ballesta, inventada en China, quizá en el siglo I a.C., utilizada en el Imperio Romano de manera marginal desde el siglo IV después de Cristo, pues poco antes de la desaparición del Imperio de Occidente,
y será a partir de ahora cuando comienza a generalizarse su uso. Por otro lado, otra innovación normanda, o mejor dicho franco-normanda, sería el famoso escudo de cometa o de lágrima. Tendremos oportunidad de verlo. Aquí lo tenéis en este sello de Ricardo Plantagenet, de Ricardo I de Inglaterra, pero no es el sello real, es su sello ducal, como duque de Aquitania, Normandía y Anjou. Y aquí lo vemos pues, ataviado como un miles, precisamente con este escudo, miles, un militar, con este escudo de lágrima, que era perfecto para cubrir todo el flanco izquierdo del combatiente. Y luego una cuestión también muy práctica es la sustitución de armaduras de escamas por armaduras de cota de malla, de pequeños anillos, miles de anillos, engarzados en régimen de 1 a 4, es decir, cada anillo tenía que estar unido a su vez a otros 4, que permitía que el combate fuera mucho más flexible, permitía mayor movilidad al guerrero y que, lógicamente, pues, pudiera matar con muchísima más facilidad. Era un poco más ineficiente de cara a los ataques con flechas y dardos, pero era una protección, la verdad, bastante óptima. Con respecto al armamento ofensivo, pues ya hemos comentado un poco de manera general la revolución, entre comillas, que supone la espada normanda, ¿no? Aquí la tenemos dividida por partes. El pomo, para reequilibrar todo el peso con respecto al resto del cuerpo. El puño, que eran bastante ergonómicos. El hombre medieval es medieval, pero no es idiota. Y luego la cruceta o guarda, compuesta por 2 gavilanes o 2 arriaces. El gavilán es extremadamente práctico. Sirve para que en un choque espada con espada no te devanen los dedos. Entonces, es un diseño, la verdad, bastante inteligente. Le tenían los normandos bastante cariño a sus manos. Y luego aquí en la hoja podemos distinguir pues, ese canal central para equilibrarla y para que la sangre escurra, no vaya a ser que se nos estropeen, que las espadas son carísimas. Desde luego, los cambios no se adoptan de la noche a la mañana. Esa típica frase que dicen los profesores de Historia del Arte con tan buen juicio que es uno no se acuesta románico y se levanta gótico, que tienen razón, pues con las armas ocurre igual. Aquí tenemos en la arqueta de San Millán, realizada alrededor del año 1067, tenemos al rey visigodo Leovigildo, representado con bastante presentismo, ¿no? El arte casi siempre representa a los personajes desde cómo se les puede mostrar en el presente, ¿no? Tenemos al rey Leovigildo ataviado como un caballero a la manera normanda y, bueno, en la espada vemos que tiene el canal central, pero sigue teniendo una empuñadura de estilo germánico. Ya para finales del siglo XI, en esta pintura mural de la cripta regia de San Isidoro de León, ya vemos que en el reino leonés no hay excesivos problemas en la península ibérica para adoptar la tipología de espada normanda tal y como la conocemos. Aquí tenemos otro ejemplo en este detalle de la decapitación de los justos en el Beato de Santo Domingo de Silos. Veis cómo conviven esos dos modelos, ¿no? Tiene todavía un poco de inspiración germánica, pero ya vemos 2 gavilanes y un canal central, ¿no? A este pobre justo al que le han agarrado del pelo y no le van a dejar muy bien. Aquí tenemos en este cuadrante de bronce de las puertas de la iglesia de San Zenón de Verona, fundidas en las primeras décadas del siglo XII, tenemos el sacrificio de Isaac, ¿no? Y aquí vemos cómo Abraham empuña una espada típicamente normanda para sacrificar a su hijo hasta que, lógicamente, pues el ángel del Señor le detiene. Aquí tenemos también ese mismo modelo de espada en el Beato de Manchester, Burgos, o aquí en los jinetes del Beato del Orbao. Como veis, la guerra medieval es sumamente exquisita, nada brutal. Mira que es complicado darle un espadazo a alguien de arriba abajo. O sea, hacía falta tener mucha voluntad. No me gusta juzgar, tener mucha voluntad. O aquí el desarrollo, como la espada solo la utilizaba el noble, para las distancias cortas, la infantería, los peones que no eran aristócratas, utilizaban una especie de machete que se llamaba bracamarte. ¿Cuál es el problema? A los aristócratas también les gustaba tanto este arma plebeya que la perfeccionaron y la sobredimensionaron hasta construir bracamarte, hasta elaborar bracamartes a 2 manos que servían, como podéis ver aquí, en esta Biblia de los Cruzados de mediados del siglo XIII, servía para partir literalmente a un hombre por la mitad. Incluso veis aquí, con todos los asquerosos detalles,
que era un arma óptima. Mazas, porras y hachas. Estas no tengo ni que explicarlas, son en sí mismas una salvajada. O sea, no hay ni que mencionar cómo funcionan. El hacha podía ser lanzada o servía para intentar amputar un miembro. Y la maza y la porra servían para romper huesos, aun con la protección de la armadura, lógicamente, porque la armadura no te amortigua el impacto de una maza, te amortigua el impacto de una espada, el impacto indirecto de una lanza, pero no un mazazo contra el brazo que te lo rompen. También la porra representa en el campo de batalla la autoridad. Los comandantes llevan la porra en el campo de batalla como símbolo de autoridad. Como después, en los ejércitos de la monarquía hispánica, los capitanes generales llevarán las bengalas, o cuando en los ejércitos franceses y prusianos en los siglos XVIII y XIX se llevaría el bastón de mariscal. Pues la porra representa esa autoridad. De hecho, aquí tenemos al duque Guillermo de Normandía en el tapiz de Bayeux, acompañado de su amigo Guillermo Fitzhosbern, que lleva en este caso una maza de acero, pero aquí distinguimos a Guillermo precisamente por llevar esa porra, ese símbolo de autoridad. Sin ir más lejos, aquí tenemos a David a punto de enfrentarse contra Goliat en la Biblia de Frankenhalle. ¿Y qué porta para demostrar precisamente su autoridad? Aparte de la honda con la que matara a David, una porra. Aquí tenemos las mazas, que servían, como digo, para romper huesos, para destrozar miembros por encima del casco, por encima de la armadura. Las mazas probablemente de Sancho VII de Pamplona, expuestas en el Museo de Roncesvalles. Y aquí tenemos a un combatiente dándole un hachazo a otro, mientras este pues, lleva a cabo un tipo de guerra un poco menos exquisita, arrojando la tradicional pedrada al enemigo. La lanza. La lanza, desde época altomedieval, no ha sufrido prácticamente ninguna evolución. Muchas de ellas siguen teniendo, como veis aquí, un tope para evitar el qué, evitar que la punta se yenda sobre el cuerpo del enemigo y al intentar retirarla no pueda hacerlo y el jinete se desestabilice, caiga, la lanza se parta. Esta era una manera muy óptima de clavarla y poder sacarla rápidamente. ¿Cuál es la innovación que se utiliza en este tiempo? Pues que los jinetes la usen con muchísima profusión. Ya las habían utilizado en la época antigua, pensemos en los compañeros de los ejércitos macedónicos o en algunos regimientos auxiliares de las legiones romanas, ¿no? Pero en este caso se evoluciona sobre el uso de la lanza. Hasta entonces siempre se había utilizado como estoque, es decir, clavándola así, desde la seguridad que te da a la altura del caballo, o antes del choque de carga, como podéis ver aquí, lanzándola contra el enemigo. Desde la segunda mitad del siglo XVI, desde la segunda mitad del siglo XI, la lanza se emplea sujetándola firmemente bajo la axila. ¿Para qué? Para que la caballería pueda barrer a las formaciones enemigas. Cargaban, se replegaban y volvían a cargar. No pensemos eso que ocurre en las películas de Hollywood, de que en determinado momento crítico de la batalla cargan y la carga es ad limitum y llega prácticamente hasta el fondo del ejército contrario. Eso no ocurría, eso además era un disparate. Se cargaba, se replegaban y se volvían a cargar en el mejor orden posible. Tenemos un Goliat, la Biblia de Silos, una lanza, vamos, no puede ser más completa, lo tiene todo. Tiene hasta el tocón para contrapesarla y encajarla en el suelo si fuera necesario. Y aquí tenemos en una jamba, en un bajorrelieve de una de las jambas de la puerta de San Zenón, tenemos a dos caballeros de la tercera, cuarta década del siglo XII, cargando precisamente ya con ese modelo mucho más óptimo de utilización de la lanza, sujetándola bajo la axila. Eso terminará alcanzando la excelencia cuando se cree el estribo, que es esa bisagra que se colocaba sobre el pecho precisamente para apoyar la lanza y que los hay auténticamente preciosos. Hay uno del Duque de Alba, ya que estamos en el Escorial, uno del Duque de Alba que es un crucifijo que sencillamente me parece un estribo brutal. Alba era un tipo extraordinario. Arcos y ballestas, que permiten, lógicamente, el ataque desde la seguridad de la distancia. ¿Para qué? Para hostigar al enemigo, para mermar sus filas. O sea, aquí tenemos el uso de un arco compuesto, traído por los árabes, por los musulmanes, mejor dicho, a Occidente, que en zonas con cierto contacto con el Islam, como pueda ser el sur de la península itálica o la península ibérica, se termina adoptando este arco compuesto, mucho más complejo que el arco simple, que permite más flexibilidad, mayor alcance. Luego tenemos la ballesta,
que llegaría incluso a ser prohibida por orden papal a mediados del siglo XII, porque claro, es que es un arma que mata a nobles de manera poco honorable. Oiga, que en la guerra no hay nada honorable. A Napoleón le criticaban porque no comparecía en el campo de batalla a las 12. Un sinvergüenza. No, hombre, el bastardo de la guerra, lo llamaba el mariscal Mack. No, hombre, el bastardo de la guerra no. Si usted va a ir a las 12, ya me aseguraré yo de ir a las 10 para trincarle. O sea, en la guerra, hombre, no se puede ser tan inocente. La ballesta, por cierto, es un arma extremadamente más potente que el arco, pero está quejada de un problema. Un ballestero eficiente es capaz de disparar 2 dardos por minuto. Un arquero eficiente es capaz de disparar 10. El problema no es la potencia, es la cadencia de tiro. Luego tenemos también el armamento defensivo. Sin ir más lejos, mirad este precioso detalle del tapiz de Bayeux, cuando antes de la invasión de Inglaterra, los siervos, los servi, van cargando las armas y las armaduras de sus señores en los barcos, previo a la invasión normanda de Inglaterra, ¿no? Cota de malla, que era de 3/4 de cuerpo y que, lógicamente, servía para proteger al jinete contra ataques directos de armas de filo o de lanzas, pero contra flechas y contra mazas pues era bastante ineficiente, pero eso sí permitía que un caballero forrado de hierro se convirtiera en una máquina de matar formidable. Se irían complementando con el paso del tiempo, con el almófar, que es esta capucha, que también se iría perfeccionando, los mitones, que son guantes también de cota de malla, o las brafoneras, que eran extremadamente caras. De hecho, veréis aquí al duque Guillermo y a su amigo, el conde Guillermo Fitzosborne, ¿con qué? Con brafoneras, porque son grandes aristócratas y pueden costearse esas medias de acero. Y luego una gran innovación también, que es el escudo de lágrima o escudo normando, que servía para cubrir todo el flanco izquierdo del combatiente a caballo. Y aquí vemos una representación de comienzos del siglo XII, de Alfonso II de Asturias, que ya sé que es de finales del siglo VIII y comienzos del IX, pero aquí tenemos una representación de él a comienzos del siglo XII en el Liber Testamentorum y su armiger regis, es decir, su abanderado, su comandante de los ejércitos, ¿no? Portando el qué, las armas del rey. Pues una de las armas del rey es un escudo de cometa. La península ibérica, desde luego, tardó en generalizarse el uso del escudo de cometa porque pesaba mucho. Y la guerra en la península ibérica es de impacto rápido, es una guerra rápida, es una guerra feroz, sorpresiva. Las tropas islámicas son muy rápidas, entonces las tropas cristianas también tienen que ser rápidas. Se podía uno poner la cota de malla, que podía pesar entre 10 y 20 kilos, pero ya el gran escudo normando podía ser demasiado para una cabalgada, un ataque quirúrgico. Tarda en imponerse en la península ibérica, pero en el resto de Europa no. De hecho, aquí, en la misma Arqueta de San Millán que hemos visto antes, colgando de la fortaleza, no solo hay escudos de cometa, también hay escudos anteriores, rodelas. Luego hay otros útiles como los blasones, que son esos símbolos identificativos que se colocan encima del peto y los escudos, porque claro, tened en cuenta que a finales del siglo XI todos los combatientes de Europa ya van igual. Entonces, claro, ¿cómo se distinguen entre ellos? Pues a través del blasón que identifica la casa del señor, y eso permite que los soldados no se maten entre ellos, sino que maten oportunamente al adversario. Y los señores se colocaban un peto encima de las armaduras con su heráldica. Aquí tenemos una carga de un caballero templario en un mapa de Jerusalén, del compendio de San Bertán, contra unos caballeros musulmanes, y vemos precisamente ese peto que llevará la cruz patada roja, me imagino, sobre el corazón, y vemos también el blasón pintado en el escudo. Y luego, además, en este periodo se utilizan a la vez varios elementos que ya habían sido inventados con mucha anterioridad. La silla de montar la inventan los galos, probablemente. Las espuelas la traen a Occidente los hunos occidentales, los obonoi, y lo llevan a Persia los hunos blancos. El estribo probablemente es un invento sármata o incluso Sakai, más anterior. O sea, y el bocado para los caballos ya se utilizaba en Egipto para domar al caballo, no para conducirlo. Serán los romanos los que impongan el bocado al caballo con fines menos lúdicos que entrenarlos, lógicamente. Pero es en estos siglos cuando todo esto, como podéis ver, se combina a la vez, convirtiendo
al guerrero en una auténtica máquina de matar. Al guerrero montado, sobre todo. O sea, era un poco una recapitulación general de armas. Pues aquí podéis ver en el embarcadero del Duomo de Módena la representación de varias, ¿no? Tenemos el hacha, tenemos la lanza, tenemos la maza, tenemos una porra, incluso tenemos a San Pedro con un bracamarte cortándole la oreja al siervo del templo, ¿no? Que había echado mano del Señor para capturarlo. Aquí tenemos un amplio despliegue de panoplia, incluso tenemos a un infante que debe ser muy cercano a un señor, un miembro de la mesnada con sangre noble, vestido con una cota de malla de 2/4, ¿no? De medio cuerpo. Este hombre no tendrá caballo, pero desde luego no le va a faltar nunca para pagarse un buen vino. O sea, como podemos ver, aquí tenemos un despliegue completísimo de lo que se refiere al armamento pleno medieval, en este caso en el ámbito hispánico. Mirad cómo el escudo no es de cometa. Tenemos una vez más a mi querido Guillermo con sus brafoneras, con su porra que indica el mando. Y aquí, pues, otro ejemplo hispánico con esos escudos de rodela, ¿no? En la toma de Jerusalén del Beato de Silos. Otro ejemplo más de que en la península ibérica cuesta. Es que los musulmanes iban muy rápidos, entonces es normal que cueste. Aquí tenemos un David contra Goliat de la Biblia de Dijon. Mirad cómo va Goliat, ataviado como un caballero normando. Como va también Goliat aquí, en esta Biblia de León, aunque bueno, el escudo es anterior, no es de cometa, pero cómo va vestido, como un caballero normando. No le faltan ni las espuelas. Y mirad este Goliat de la Biblia de Winchester, cómo va vestido también como un caballero normando, ¿no? Con sus capacetes cónicos, otro gran invento normando porque evita que te den un tajo en vertical sobre la cabeza. Los normandos eran muy dados a eso. ¿No habéis pensado nunca en cómo martirizan a Thomas Becket de un tajo en vertical en la cabeza? Son muy dados a eso los normandos, la verdad. No, en eso no andaban tan exquisitos. Y luego ya por fin, esa imagen que os he mostrado troceada, magníficamente completa, el asedio de Ai por los israelitas, la guerra en toda su crudeza, ya avanzando hacia armamento defensivo del siglo XIII, como este capacete cerrado, que me compré uno la semana pasada, ¿no? Con esos escudos de cometa cada vez más pequeños. ¿Por qué? Porque las cotas de malla cada vez tienen más miles de anillos y son mejores y son mucho más completas, ¿no? El uso de hachas, el uso de ballestas, el uso de bracamartes por parte de la infantería. Como veis, es una imagen muy completa ya de una guerra tardorrománica y que amanece al gótico. Y ya para terminar brevemente, vamos a hablar de la sangre, de una manera, insisto, extremadamente breve, de la táctica. ¿La guerra medieval es una guerra salvaje? Hombre, después de haberos enseñado cabezas cortadas de arriba abajo, podéis pensar que sí, pero nada más lejos de vuestra imaginación. La guerra medieval es una guerra como cualquier otra. El problema de cómo se valora la guerra medieval es que desde el siglo XIX y hasta mediados del XX se considera la guerra medieval como brutal y poco operativa. ¿Por qué? Todo esto tiene una explicación. El siglo XIX es el siglo de la analítica, es el siglo de la aplicación de criterios científicos para investigar en materias de humanidades. La guerra no es un hecho objetivo, decía el mariscal prusiano, luego gran mariscal del Segundo Reich alemán, Helmut von Moltke, que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Eso ya nos demuestra que de ciencia la guerra, lógicamente, tiene poco, porque no siempre 2 más 2 suma 4. Pero sí que es cierto que desde el XIX se ha empleado un paradigma creado precisamente por otro prusiano, el mayor general Karl von Clausewitz, en su famoso estudio de la guerra, que parió, por decirlo de algún modo, el paradigma de que la guerra se resuelve de manera eficiente a través de una gran batalla en la que uno de los contendientes barre al otro. ¿Cuál es el problema? Esto no existe. Esto únicamente en las guerras napoleónicas, de las que Clausewitz fue veterano, ocurrió. Como en la batalla de Austerlitz, que en apenas 8 horas Napoleón disolvió la tercera coalición. Hombre, ayudó que un par de meses antes había hecho capitular a 70.000 austríacos en Ulm, pero bueno, todo el mundo, quiero decir, tiene derecho a su minuto de gloria. En este caso, el Corso en Austerlitz se lució destruyendo por completo a los ejércitos enemigos. Clausewitz viene de estos ejemplos,
pero no de cómo es la guerra en profundidad. Entonces, la guerra medieval no es como se sintetizó en el XIX, y desde el siglo XX, gracias a Dios, hay historiadores e historiadores militares que han venido a demostrar que la guerra medieval es operativa según es la propia Edad Media. Para empezar, la batalla campal, que es el gran evento que a todos se nos viene a la cabeza, en la Edad Media es algo muy puntual, extremadamente puntual. Para empezar, la propia dinámica socioterritorial y política del feudalismo, que implica que sí, tú acudes al auxilio de tu señor, pero X días al año. ¿Qué es eso de aquí las guerras duran hasta que a todos se nos caiga el pelo? No. Aquí se combate X días al año. Os prometo una cosa total y absolutamente espectacular para que me dejéis vuestras mesnadas más tiempo, como por ejemplo conquistar Inglaterra, pudiera ser, como hace el duque Guillermo. Pero desde luego esto dificulta muchísimo que haya ejércitos numéricamente potentes. Luego, por otro lado, y debido a lo parejo del armamento, desde la segunda mitad del siglo XI casi todos los ejércitos europeos van armados igual. Entonces, claro, no tienen una ventaja los unos sobre los otros, las tienen sobre los musulmanes, las tienen sobre los pueblos del este de Europa, las tienen sobre los lombardos, sobre los bizantinos, pero no entre ellos. Y luego además otra cosa, ya se conocían las tácticas musulmanas, por tanto se les supera, pero es que los musulmanes también ya van conociendo las tácticas cristianas y son capaces de contrarrestarlas. Entonces, a que se llega a un equilibrio, con perdón de la expresión, infumable e insufrible, que impide, lógicamente, que la batalla campal sea vista con buenos ojos. No es vista con buenos ojos. Solo va a traducirse en una auténtica matanza para los dos frentes. Desde luego, se le ha dado una importancia sobredimensionada, aunque hay excepciones. En la batalla campal de Hastings, desde luego, pues sí, llevó al duque Guillermo a ser rey de Inglaterra. La batalla de las Navas de Tolosa, hombre, no es tan importante como parece dentro de la dinámica de la disolución del califato almohade, pero sí supuso algo que ayudó a que el califato almohade se disolviera. Pero ayudó bastante más que se estaban matando los almohades entre ellos, como siempre, que cualquier otra cosa. Pero bueno, este tipo de batalla además exigía un nivel de oportunismo táctico brutal, porque solía resolverse a través de la carga masiva de caballería en el momento crítico del enemigo. O sea, como veis, no es una guerra tan brutal como pueda parecer. No. Hay que tener una vigilancia constante de cómo es la moral, cómo es la disposición, cómo es el desarrollo de las operaciones militares enemigas. Desde luego, la caballería es el arma principal por dos motivos. El primero es el tanque de la época. Es el Panzer, es el TB, es el Sherman de la época. Es una auténtica maravilla la caballería de este periodo. Pero no solo por su potencia de carga, tiene otro factor a su favor además. Puede maniobrar en el campo de batalla con muchísima más facilidad, lógicamente, que la infantería. El choque de caballería, lógicamente, solo podía ejecutarse cuando la infantería enemiga estaba desunida, estaba rota, el frente quebrado, debilitado. Ello, lógicamente, implicaba que peones y caballeros del mismo ejército tenían que tener una coreografía prácticamente digna de los campeones de Eurovisión, porque si no, la matanza, la confusión en el campo podía ser brutal. Y luego, pues como siempre en la guerra, esto no es nuevo, la batalla siempre se decanta del lado de aquel que aguanta la posición. El primero que se retira pierde, porque quien da la espalda al enemigo es quien más bajas va a sufrir. Luego hay otro tipo de operaciones menores, asedios, porque la sociedad feudal está encastillada, lógicamente, extorsión económico-militar, pensemos en el pago de parias, ¿no?, de los reinos musulmanes de la península ibérica a los reyes leoneses o aragoneses. Hay otro tipo de operaciones militares. Desde luego, es una guerra más móvil de lo que parece. Sin ir más lejos, pensemos que en la batalla de Hastings, después de varias cargas desde el flanco izquierdo normando y el derecho contra el dispositivo del ejército inglés, los ingleses no tenían caballería, pero sí tenían los huscarles, una potente infantería pesada, armada con grandes escudos, vinculada entre ellos por juramentos de sangre, típico de la gens germánica de esta, bueno, ya de esta época no, pero bueno, desde luego era un ejército, el inglés, bastante más operativo de lo que parece y bastante más eficiente de lo que parece. De hecho, no rompieron nunca el frente hasta que en un momento determinado Guillermo, después de una carga de su caballería en el flanco izquierdo, ordenó que se retirara desordenada.
Cuando los ingleses vieron que se retiraban los normandos de este flanco desordenados, rompieron el muro de escudos y su flanco derecho bajó a perseguir el flanco izquierdo. Guillermo los rodeó en estas marismas y los masacró o dejó que se ahogaran en el barro. Los anglosajones habían perdido un tercio de su ejército por no tomar la decisión correcta en este momento y que Guillermo sí la tomara. Dilatadas las líneas, fue fácil romper el cerco de la colina de Senlac, que aquí la tenéis representada, con nuevas cargas de caballería, y en el momento crítico en el que Guillermo conseguía abrir brecha en el centro, una flecha, como os he comentado al comienzo de la presentación, alcanzaba a Harold en el ojo, y bueno, ahí lo veis en el tapiz de Vallée, no representado en todo su imponente dramatismo, sacándose la flecha. No creo yo que le diera para tanto. A la distancia a la que estaban los arqueros, probablemente la flecha le hubiera atravesado la barrera hematoencefálica y pocos cocidos iba a tomarse ya el rey Harold, pero ese es otro, desde luego ese es otro tema. Otros ejemplos de que la guerra medieval es táctica y es dinámica y no son cuatro brutos dándose de palos: la batalla de Cuarte, la famosa gran victoria lograda por el Cid campeador, por Rodrigo Díaz de Vivar, en Valencia, cuando los almorávides acuden a asediar Valencia y, estableciendo su campamento entre Cuarte y Mislata, abotonan todas las puertas de la ciudad desde una distancia prudencial para evitar que nadie salga. Y como el Cid, en la noche del 20 al 21 de octubre de 1094, al abrigo de la oscuridad, sale con sus caballeros y sus caballos en silencio por la actual canalización del Turia, del Guadalaviar. Antes, hasta 1960, el Guadalaviar, el Turia, pasaba por el norte de Valencia, ahora pasa por el sur. Pues como dice el especialista Alfonso Boix Jovaní, que es el que lo descubrió, por la actual por el actual canal del Turia, Rodrigo, al abrigo de la oscuridad, avanzó e hizo noche detrás del campamento almorávide. Al alba, las tropas de Valencia tenían orden de salir cargando como pollos sin cabeza contra el ejército almorávide y, una vez establecido el contacto con el enemigo, retirarse en apariencia de manera desordenada a Valencia. En ese momento, Rodrigo y sus caballeros emergerían de entre los desniveles y atacarían el campamento almorávide, cercando al ejército norteafricano por los dos frentes. Además, probablemente se hizo correr el rumor de que Alfonso VI acudía en ayuda del Cid. Entonces, claro, los almorávides pensaron que quien venía era Alfonso VI. El pánico fue auténtico, se desparramaron los almorávides por el campo de batalla y fueron masacrados por Rodrigo. Esto demuestra que la guerra occidental tenía unas variables tácticas interesantes. A ver, esto no es Aníbal en la batalla de Canas, pero hombre, no está mal tampoco. Hemos mejorado mucho esa imagen general que tiene la gente de la guerra medieval. La batalla de Arsuf, en la Tercera Cruzada, liderada por Ricardo Corazón de León, cuando después de varios días de marcha de Acre a Arsuf, ¿no?, con la infantería pesada cubriendo la parte izquierda del ejército, con los arqueros y las vituallas en el centro y la caballería pesada normanda e inglesa y de las órdenes templarias adelante y atrás, ¿no?, cubrían, ¿no?, toda la marcha para protegerse de los ataques incesantes de Saladino desde hacía varios días, ¿no? El problema es que Ricardo no presentaba batalla y Saladino estaba empezando ya a ponerse nervioso. Ricardo de alguna manera lo sabía. Una vez más, la variable táctica vino a relucir cuando, en uno de sus muchos ataques para desmoralizar al enemigo, Saladino se encontró de repente con que ahora el ejército cruzado estaba perfectamente dispuesto para el combate, absorbió la carga del ejército musulmán y cuando el ejército musulmán se replegaba para volver a atacar ordenadamente, Ricardo ordenó salir desde el centro para romper el dispositivo enemigo por la mitad, en lo que la caballería pesada de ambos flancos rodeaba las dos secciones del ejército y las masacraba. Los musulmanes perdieron en un par de horas 7.000 efectivos. Se dice pronto, ¿eh? Así que nada, aquí tenéis por si queréis hacerle una fotillo, un poco de bibliografía. Todo esto no sale del viento. Y bueno, otro poco más. Que no falte Christopher Thierman, que es el gran especialista actual en el mundo de las cruzadas. Y nada, con esta peli de Charlton Heston, El Señor de la Guerra,
un auténtico peliculón, pues me despido de vosotros y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Adrián. Me ha quedado claro, yo elijo el arco frente a la ballesta, después de lo que nos has dicho. No sé si el resto. Aunque os vayáis con eso a casa, yo... En todo caso, bueno, pues aquí tenemos a Tania. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos tiempo. Hola, buenos días, Adrián. Bueno, ahora estamos con la guerra de Ucrania, estamos hablando de tacticismo de guerra, ¿no? Entonces creo, actualmente, ¿cómo lo considerarías? ¿Una guerra de desgaste? Porque ellos quisieron hacer una guerra tipo como hicieron los nazis, una guerra relámpago. No llegaron al final y ahora llevamos más de un año. Y segundo, los templarios, yo he leído, no sé si es verdad, a ver si me lo puedes confirmar, básicamente cogieron demasiado poder y además eran acreedores del Papa y de la Iglesia y por eso se lo cepillaron. Gracias. Si es así o no. Bueno, con respecto a la primera pregunta, desde luego estaba concebido todo como una operación militar quirúrgica para derrocar a Zelensky y colocar autoridades rusas allí. Ahora, me cuesta creer a mí que el Estado Mayor ruso, heredero del Estado Mayor soviético, tampoco es que fueran los más exquisitos llevando a cabo la guerra, pero bueno, era gente desde luego bien preparada, no tuviera presente la eventualidad de que los ucranianos podían resistir. Ya venían de la experiencia de Afganistán, se venía de la experiencia, en este caso, de guerra simétrica, ni siquiera de guerra abierta de Chechenia, que era una guerra simétrica de terroristas prácticamente contra un ejército bien ordenado. Se viene de esa experiencia y no creo yo que no lo tuvieran en mente. Entonces, yo creo que se ha mutado en una guerra de desgaste en la que, por supuesto, el que más aguante vencerá. Y bueno, un profesor mío del colegio, cuando nos explicaba la Segunda Guerra Mundial, nos explicaba la principal ventaja que tienen los rusos en este tipo de conflictos. Dice, los alemanes tienen la industria más innovadora. Los italianos desfilan muy bien, que es muy importante. Dice, los británicos tienen el personal más concienzudo. Dice, los americanos una industria apabullante. Dice, y los rusos tienen rusos. O sea, y es así. Y nos lo explicaba así. Y entonces vencerá el que más aguante. En este caso, yo creo que, lamentándolo mucho, van a ser los rusos. Y luego sí, a los templarios en parte se los cargan en primer lugar porque efectivamente tienen deudas con una serie de actores políticos, sobre todo con el rey de Francia, Felipe IV, que es el que fuerza al Papa a promover la disolución de la orden. Pero es que además, por otro motivo, se habían convertido en Occidente no solo en gente muy rica, sino en agentes terratenientes que no contribuían en nada a la dinámica social del momento. O sea, en la península ibérica a lo mejor sí, porque hay un frente de batalla contra el Islam, pero en Francia, en Germania, bueno, en Germania todavía con las cruzadas bálticas, pero en Francia, en Inglaterra, en Italia, entonces claro, eran un problema porque tenían una cantidad de tierras adquiridas muchas veces por donación testamentaria, por herencias, evidentemente, por una serie de cuestiones, por compras muchas veces, invertían muy bien el dinero, era gente bastante capaz los templarios. Y juntar eso, que no juegan un papel político activo en Occidente, desde la caída de San Juan de Acre a finales del siglo XIII, no tiene el más mínimo sentido su existencia, y que encima son los grandes prestamistas de un rey tan peculiar, vamos a dejarlo ahí, como Felipe IV de Francia, pues claro, terminan de sellar su destino. Es cuando se abre el proceso contra ellos, se llega a presionar a Bonifacio VIII, que ya estaba regulero, y ya su sucesor es el que termina imponiendo la disolución de la orden. Se quema vivo al gran maestre acusándolo de herejía, nada menos. Es cuando, sí. Realmente es porque efectivamente tenían mucho dinero que no estaba en sus manos. El dinero siempre es mejor no dejarlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas, comentarios, cuestiones? Hasta de la guerra de Ucrania, ya habéis visto. Que no, o sea, Actualidad. Pues nada más, muchísimas gracias. Nos veremos en mayo también aquí en la Casa de Cultura. Gracias.